Gracias, hermanos. Muy buenas noches. Sabemos que no solamente estamos reunidos quienes nos encontramos aquí de manera presencial, sino que también seguramente habrá muchos otros hermanos que puedan estarnos siguiendo a través de la transmisión virtual en la plataforma de Zoom. También a ellos les damos la bienvenida. Y siendo este un día cercano a la celebración del Día de Acción de Gracias, en los Estados Unidos, pues a todos les deseamos que hayan tenido un tiempo de comunión y que realmente ese espacio haya servido para poder disfrutar emocionalmente, estoy remarcando la palabra con toda intención, emocionalmente, de aquellas personas que amamos y de pasar un tiempo a gusto, agradable y poder disfrutar un poco de todo lo que el Señor nos da, porque finalmente todo eso lo experimentamos y lo vivimos desde nuestras emociones. Mis hermanos, vamos a iniciar con el estudio que destinamos en esta temporada para los días viernes, donde, de una manera general, estamos tratando de ver cosas que a veces perturban la dirección que pueden tener nuestras familias, nuestras vidas, nuestras iglesias, pero los temas que hemos visto es como si se extendieran hasta cubrir un área mucho más grande que simplemente la falta de dirección. Y para quienes hayan tenido la oportunidad de seguir los estudios anteriores o para quienes nos sigan a través de la plataforma de Facebook y puedan ir al canal de YouTube de personal Miguel Montoro Ministerio, que lo están viendo en pantalla. Bueno, ahí están los videos de las charlas anteriores de los viernes, ahí los pueden ir a ver, donde hemos estado estudiando la forma en que el diablo trabaja. Y no sé si ustedes, como yo, han llegado conmigo a este punto de estar verdaderamente sorprendidos de lo sutil y astuto que es Satanás cuando trabaja hacia el interior de la mente del Hijo de Dios. Durante varias semanas y por todavía algunas que nos restan, estamos estudiando esas formas engañosas en las que Satanás se presenta ante nosotros con pensamientos que parecen inofensivos, pensamientos que los encontramos en todos lados, pensamientos que todos tenemos, que desde nuestra más temprana edad los escuchamos y los vemos reflejados en la conducta de la gente, que son ideas que todos tenemos, pero que no tienen nada que ver con la voz de Dios. Y de ahí, desde la profundidad de nuestro inconsciente, Satanás mantiene lo que podríamos llamar esas mentiras que nosotros repetimos de tantas formas que llegamos a creerlas unas verdades. Y a veces esas verdades nos hacen perder la dirección. Hoy vamos a ver una de esas mentiras, de esos pensamientos que nos hacen perder la dirección. En todos los temas anteriores, en la pantalla que continúa la de presentación, yo he solido poner el estudio, el título del tema, solo que ahora vamos a hacer una variante porque ahora el título va a aparecer hasta la última pantalla. Porque primero, hermanos, quiero que reflexionemos sobre algo. Hace unos minutos les acabo de decir que remarcaba yo en lo que yo estaba diciendo la palabra emociones, emocionalmente. Hace unos minutos estábamos leyendo el Salmo 121, alabando al Señor, y no sé cuántos de ustedes sienten ese calorcito del alma al estar sintiendo la comunión del Señor. Son nuestras emociones trabajando. Porque saben, y así es como vamos a comenzar, nosotros somos personas totalmente emocionales. Somos seres emocionales. Esta dama de la pantalla nos está representando a todos, ¿no? Con todo este juego de emociones que todos tenemos. Hermanos, tenemos primero que partir de la idea de que somos seres emocionales. Estamos envueltos en emociones y no hay forma de evitarlo. Es parte de nuestra naturaleza y tenemos que aceptarnos como esto, como seres emocionales. Y si bien es cierto que en la vida experimentamos y vivimos emociones buenas, profundas, positivas, como por ejemplo hace unos minutos que estábamos sintiendo la presencia del Señor, experimentando gozo, un poco de paz, pero también a veces hay emociones que lamentablemente no forman parte del rango de emociones positivas,
y sí forman parte del rango de emociones negativas. Y a veces esas emociones que nos rodean todo el tiempo traen a nosotros pensamientos que la realidad, y eso es lo que quiero que admitamos todos, muchas veces son pensamientos que carecen de orden y no tiene nada que ver con edades. Aquí hay gente bien joven. Bueno, ya las emociones a la edad joven comienzan a prácticamente provocar una guerra en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Y ya desde muy jóvenes empezamos con esa idea de no me identifico con mis hermanos más pequeños, ¿por qué tienen que tomar mis juguetes? ¿Por qué tienen que usar mi ropa? ¿Por qué parece que mis padres lo quieren más a él o la quieren más a ella? Cuando ya llegamos a la adolescencia y empezamos a tratar de definir nuestra manera de pensar, resulta que nuestra forma de pensar, la que ya va a ser nuestra forma de pensar, es diferente de la forma de pensar de mis padres y empiezo a entrar en conflicto con ellos, las emociones me desbordan, siento que no me entienden, siento que yo les hablo en un idioma, que ellos me responden en otro. Estamos rodeados de emociones todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si hay personas que están cerca de nosotros, experimentamos un tipo de emoción. Si las personas que amamos se apartan de nuestro lado, experimentamos emociones. Si las cosas van, vamos a pensarlo así, sostenidamente bien en nuestros trabajos seculares, sentimos cierto tipo de emociones, pero hay ocasiones en que ni siquiera eso es del todo bueno. Hace unos minutos en la parte de atrás platicaba con nuestro hermano José y hablábamos de cómo aún incluso esa rutina de las cosas que hacemos durante muchos años, llega un momento en que también nos provoca cierto desasosiego, cierta inconformidad, nos sentimos insatisfechos, ¿no? Y hace unas horas que estaba yo tratando de elaborar una lista de las actividades que hacemos en la Iglesia de México y que la mandaba yo al grupo de WhatsApp preguntando, hermanos, alguien más desea que yo lo anote y durante todo el día nadie me respondió. Ahí estaba yo a solas con mis emociones, ¿no? O sea, ¿por qué no me contestan? ¿Por qué no me responden sí? ¿Por qué no me dicen no? ¿Por qué no por lo menos ponen una mano saludando, ¿no? Estamos rodeados de emociones todo el tiempo. En verdad, hermanos, quiero que entendamos eso. Y ahora los que estamos aquí, que ya formamos parte del grupo de los adultos y aquellos que estamos en el grupo de los más adultos, pues todavía llegan más emociones, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que en el rango de nuestra vida física nos acercamos hacia el final y empezamos a cargarnos de muchas cosas aquí adentro, ¿no? Empezamos a sentir desesperación por las metas que no se han alcanzado, frustración por las cosas que no han salido bien. Luego resulta que lo que vivimos en nuestra adolescencia lo vivimos ya en nuestra vejez y dentro de nuestro cuerpo se viene un baile hormonal y en un momento estamos contentos, después estamos deprimidos, nos sentimos alegres y un día sentimos que no queremos vivir, que no cabemos en ningún lado. ¿No se han sentido nunca así? ¿No? Qué extraño. Yo sí, muchas veces. Yo le digo a mi esposa y se los defino así, que a veces yo me siento con ganas de ir a la terminal de autobuses más cercana donde yo vivo, llegar y decirle a la persona que se encuentra ahí, mira, dame un boleto. ¿A dónde? No me importa. El primer autobús que se vaya, donde se vaya. Le digo, tengo ganas de subirme a un autobús y olvidarme de todo. No sé si ustedes se han sentido así. Espero que compartan conmigo esa carga, ¿no? Porque somos seres emocionales. No lo podemos evitar. Y hoy tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de emociones. ¿Saben? Porque hay ocasiones en que nuestras emociones llegan a crecer tanto y llegan a ponerse tan densas, tan pesadas, que no nos dejan ver lo que vendría a ser la realidad de nuestra vida cristiana. Porque este estudio es para familias y para gente creyente, como también espero sean creyentes quienes nos siguen por Zoom. Así que tú y yo, todos los que estamos aquí virtual, presencialmente, somos hijos de Dios, creemos en Cristo como nuestro Señor, confesamos a Dios como nuestro Padre eterno. Y Dios en la Biblia nos ha dicho cosas con respecto a la manera en que Él se relaciona con nosotros. Esa es nuestra realidad porque nosotros entendemos claramente que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. En consecuencia, hay algo que está sosteniendo nuestras vidas, pero a veces las emociones se ponen tan pesadas que dejamos de mirar eso que Dios dice.
En tres citas de la Biblia que no las vamos a leer y en tres frases, voy a tratarles de resumir en la siguiente pantalla lo que vendría a ser vivir la vida cristiana, desde que aceptamos a Cristo hasta que vamos a su presencia. Resumido de una manera sencilla sería así, con tres frases y tres citas. Uno, Dios es real. ¿Ustedes lo creen? Ok, gracias. Bueno, lo creen con frío, ¿no? Porque nada más hoy que dijeron amén. Bueno, ok, esperemos que entre el calor más adelante. Dios es real, por supuesto. Romanos 1:20 dice que los hechos de Dios, su poder y su deidad se hacen manifiestos a través de las cosas visibles. Sí, Dios es real, pero también esto nos sostiene que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y también Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice que Dios es fiel para salvar permanentemente a los que Él se acercan. Esta es nuestra vida cristiana. Desde que aceptamos a Cristo y hasta el último día que estemos en la tierra, esta es nuestra realidad. Cambia las frases, cambia las citas de la Biblia, pero finalmente llegaremos a ideas comunes. Dios es real. Creemos que Dios es real. Creemos que existe. Creemos que es un Dios que por naturaleza es amor, pero también creemos que ese amor Dios lo manifiesta y que trata de manifestarlo a través de la protección que Él intenta poner alrededor de sus hijos. Yo creo en eso. Tú debieras creer en eso. Todos debiéramos creer en eso, porque es la realidad de la vida cristiana. Pero hay ocasiones en que las emociones se ponen tan complicadas, que esas tres frases no las podemos encontrar en medio de las situaciones tan difíciles que estamos enfrentando. Ahora, regreso al punto de que somos seres emocionales, porque me interesa que nos quede claro. No necesitamos ser el Job sufriente del libro que lleva su nombre, el Job que perdió 10 hijos, el Job que le roban camellos, el Job que le destruyen sus rebaños. No necesitamos ser el Job envejecido, despreciado por su esposa, rascándose con un palo porque es el único consuelo que le queda. El Job que trata de buscar un poco de aprecio en sus amigos y lo único que encuentra de ellos es acusaciones. Si estás mal, Job, es tu culpa. No tenemos que ser Job para estar con una verdadera tormenta de emociones en nuestra cabeza. Quiero que entendamos eso y que nos quede claro eso, que a veces nuestras emociones, a pesar de que no estemos pasando cosas tan terribles, se tornan tan complicadas que eso que está en la pantalla, ¡pum!, se borra. Y a pesar de que tenemos una realidad que nos sostiene, el diablo logra lo siguiente que aparece en su pantalla. El diablo logra que nosotros definamos la realidad por la forma como estamos sintiendo. Aquí la definas. El diablo quiere que definas la realidad por la forma como te sientes. Esta es tu realidad. Pero el diablo quiere que digas, no, esa no es tu realidad. Tu realidad es cómo te estás sintiendo. Te quiere convencer de eso. Te quiere convencer de que la realidad no es lo que vimos en la pantalla anterior. Te quiere convencer de que tu realidad es cómo te sientes. Y cuando estás en esos profundos estados de depresión, que sientes que nadie te entiende, el diablo no quiere que vayas a tu realidad. El diablo quiere que te quedes ahí en la depresión, que te desconectes emocionalmente de las personas, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, que arranques todas las ligas emocionales, que te sientas solo y en esa soledad estés sintiendo cada vez más y más remordimientos contra todos y contra todo porque nadie te entiende. Eso es lo que le sucede a las personas que caen en estados de depresión profunda, o incluso los que viven en depresión pasiva, que van y hacen su trabajo, regresan, comen pavo el día de Acción de Gracias, se compran cosas en los días de ofertas comerciales y uno no pudiera creer que están en depresión y sin embargo lo están, porque no se sienten satisfechos,
porque hay algo que no está funcionando. Y a pesar de que tienes una realidad atrás que te respalda, el diablo quiere que tú digas, no, la realidad es lo que yo estoy sintiendo. Si tengo problemas con mis hijos, entonces el diablo no quiere que vayas a la realidad de la pantalla anterior. El diablo quiere que tú digas, no, la realidad es que todo está mal y todo va a acabar mal con tus hijos. Y si no haces algo para cambiar eso, esto va a ser un desastre. El diablo es muy astuto para poder hacer esto. Por eso es que en ocasiones logra confundirnos tanto que cambia nuestra realidad por una realidad alterada. Y vamos a ver a tres personajes a quienes el diablo les logró cambiar su realidad. Como en su momento hemos hablado tanto de Eva, porque Eva siempre será el mejor ejemplo al cual regresar, porque es el primer caso de tentación de la historia, donde cualquier cosa que pasa en una tentación le sucedió a Eva. Bueno, con Eva, y que no vamos a hablar de ella no es uno de nuestros tres personajes, el diablo lo logró, le alteró la realidad. De la realidad que ella vivía, el diablo logró convencerla de que su realidad no era lo que Dios le había dado, sino lo que ella estaba sintiendo. Ser como Dios, ser como Dios, ser como Dios. Mis hermanos, en la pantalla tenemos una imagen que tal vez algunos ya la ubicaron bíblicamente. Es Judas, Judas Iscariote, el hombre que entrega a Jesús por 30 monedas de plata, que lo traiciona y después de eso sucede lo que aparece en pantalla. Dice la palabra de Dios lo siguiente en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? Están viendo a un hombre, y escuchen lo que sigue, que voy a decir. Están en la pantalla y estamos escuchando sobre un hombre que durante por lo menos año y medio vivió de tiempo completo, durmió, comió, cenó y desayunó con el Hijo de Dios. Estamos hablando de un hombre que lo vio hacer milagros y que nunca jamás había escuchado enseñanzas como las enseñanzas de Jesús. Y sin embargo, a ese hombre, el diablo le logró alterar la realidad y convenció a Judas de que la realidad no era lo que Cristo le había dicho, sino como él se estaba sintiendo. ¿Cómo se estaba sintiendo Judas después de la traición? Con sentimientos de culpa, ya no tengo valor, no sirvo, le fallé a Jesús, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Y entonces Judas dejó de ver la realidad. ¿Cuál era la realidad que Dios quería que Judas viera? La realidad que Dios quería que Judas viera era que a pesar de lo que él había hecho, él, Dios, lo seguía amando. Pero Satanás lo logró convencer de que Judas sintiera que él ya no podía ser amado por Dios. Y si yo ya no me siento amado por Dios, ya no acepto que Dios pague por mis pecados. Por eso entonces Judas tomó la decisión de él pagar por sus propios pecados. Y se equivocó porque se quitó la vida. Y les aseguro que en la eternidad no lo vamos a ver. Pero no fue el único personaje. Porque a veces pensamos que cuando hablamos de emociones que se desbordan y nos hacen olvidarnos de nuestra realidad, a veces pensamos solo en cosas terribles y espantosas. No siempre pasa eso. ¿Qué es lo que estamos viendo en la pantalla? En esta imagen vemos a Jesús y esta imagen nos está representando a Jesús que está siendo adorado por un hombre a quien Jesús sanó, por un hombre que era condenado por la ley religiosa de su tiempo, por un hombre leproso que tenía que guardar ciertas medidas higiénicas que lo aislaban socialmente del resto del pueblo de Israel y que padecía ese aislamiento porque ni siquiera podía estar cerca de las personas que amaba. Y sabemos lo que sucedió en esto que Jesús experimentó. Jesús lo sanó. Lucas 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Los 9 están aquí. Bien, gracias.
Se están yendo ya. Jesús no curó a un leproso. Jesús curó a 10, pero solamente uno logró ver la realidad. Uno solo vio la realidad. ¿Cuál fue la realidad? Que Dios, a través de Cristo, era su única solución. Su única solución. Entonces el leproso que vio la realidad logró quitarse el humo de sus emociones y entonces el leproso vio las cosas claramente. Él me salvó, él me limpió, lo necesito a él. Y si lo necesito a él, tengo que irlo a buscar a él. Ya, simplemente él logró que las emociones no le alteraran la realidad. Por eso es que lo vemos ahí, postrado ante Jesús. Lo que está haciendo el leproso es diciéndole, te necesito. Mientras que los 9 leprosos que se están yendo, básicamente lo que están diciéndole a Jesús al irse es, no te necesitamos. Ya Satanás les alteró su realidad. Están sumergidos en una capa de emociones y miren qué curioso, no son emociones malas. Es el gozo desbordante, la alegría de que ya se sanaron, la felicidad de que pueden volver a cohabitar y coexistir con su gente amada, ya pueden volver a ser recibidos en sus pueblos, aldeas, villas o ciudades, pueden nuevamente volver a ir a los mercados a comprar comida, pueden volver a dormir en sus camas, pueden volver a cargar a sus hijos. Ellos están bajo una capa de emociones, de una alegría desbordante que les altera la realidad. Y con su realidad alterada, 9 leprosos, en lugar de ir a la fuente de la alegría, para que su alegría fuera permanente, se conformaron con una alegría temporal y decidieron salir corriendo. Espero que ya en este momento nosotros nos demos cuenta, como va a aparecer en su pantalla, del peso de las emociones. Nos puede confundir. De verdad, hermanos, las emociones son más peligrosas de lo que imaginamos, porque nos pueden terminar convenciendo de una realidad que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que entendamos. Hay un tercer personaje, Jonás, el profeta, que ahí en la imagen lo vemos vomitado en una playa después de estar 3 días en el vientre del pez, y que Jonás capítulo 4 versículo 1 nos presenta al profeta totalmente desbordado por sus emociones, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, se cegó de ira Jonás. La ira le nubló su entendimiento. A partir de ese momento, Jonás ya solamente sirve para estar sintiendo enojo, recelo, molestia, enfado. Jonás quiere venganza. ¿Y qué es lo que a Jonás le molesta? Que sus enemigos no van a ser castigados. Él quiere ver a toda la ciudad de Nínive ardiendo en fuego. Él quiere ver gente quemándose en las calles. Jonás quiere ver niños carbonizados, tirados en la entrada de sus casas, porque él los considera gente impura. ¿Cómo se atreve Dios a perdonar a esa gente? Preso de sus emociones, Jonás vio una realidad diferente. En lugar de ver la realidad, ¿se acuerdan de esa primer pantalla de que Dios es real, de que Dios ama y de que Dios salva? Jonás prefirió creer otra realidad. En la realidad de Jonás, Dios existe y Dios ama, pero no debe salvar a los impuros. Una realidad alterada. Y estamos viendo solo 3 personajes. Pasen ustedes por los más de 2.930 personajes de los cuales la Biblia nos habla. Y a muchos de ellos los vamos a ver bajo una capa de emociones tan pesada y tan densa que les alteró su realidad. Ahora, no quiero que nos confundamos con la idea de que yo estoy aquí al frente enseñando que las emociones son algo malo, porque no es así. Nuestras emociones, como dice la pantalla, son necesarias. Fuimos creados con emociones.
Dios nos hizo seres emocionales. Él nos dio estas emociones. El problema es que entró el pecado y el pecado nos cruzó los cables. Y ahora nuestras emociones a veces se manifiestan alteradas y en lugar de estar sometidas al dominio y a la dirección de Dios, se desbordan y nos alteran nuestra realidad. Pero nuestras emociones son necesarias. No las veamos como algo malo. Forman parte de nuestro ser, son buenas. Es más, analicemos este pasaje que sigue. Seguramente algunos lo han escuchado. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice así: airaos, así como se ve este personaje de la imagen, enojado, enfadado, airaos, enójense. Esto lo dijo el Espíritu Santo. Sí, lo escribió Pablo, pero el Espíritu Santo lo dijo. Así que Dios nos está diciendo, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójense. Dios nos creó. Él sabe que somos emocionales. Él sabe que se nos desbordan las alegrías, que hasta nos confunden y no podemos ver la realidad de que estamos en peligro. Él sabe que a veces las emociones negativas nos desbordan hasta el punto en que dejamos de confiar en Él y vemos las cosas de una manera totalmente negativa cuando no tenemos motivo para verlo así. O no vemos solución a nuestros problemas cuando la solución está frente a nuestros ojos. Dios nos conoce, Él nos creó, Él nos dio estas emociones y Él sabe cómo se alteraron nuestras emociones después de que el hombre cayó en pecado. Él lo sabe. Por eso es que Dios en Efesios 4:26 nos dice, está bien, enójense, manifiesten sus emociones. Estás enojado, está bien, es parte de ti, tiene que ver con tu carácter. Yo te di ese sentido de airarte, porque Dios también es un Dios que siente ira. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Claro, intervino la serpiente Eva y ahora somos hechos a imagen y semejanza de nuestros padres. Pero Dios sabe eso. Por eso Dios que dice, airaos, enójense, pero claramente advierte, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Así que para Dios no hay problema con que tú te enojes. Dios no tiene problema con que tú te enojes. No le incomoda, no lo molesta, no te juzga. Pero sí te juzga cuando ya la emoción te controló. Enójate, pero no peques. Cuando la ira se vuelve pecado, cuando la ira nos domina. Y no tienes que dispararle a nadie, golpear a nadie o maldecir con tu boca a nadie para que la ira te domine. Cuando ya nos dominó la ira, en el ejemplo que nos pone Pablo en Efesios capítulo 4, cuando la ira nos domina, cuando ya reaccionamos controlados por nuestras emociones y ya no estamos reaccionando controlados por Dios. Puedes incluso hasta estar hablando amablemente y ya totalmente controlado por tu ira. Entonces, claramente vemos en la Biblia que Dios entiende nuestra naturaleza emocional, sabe que tenemos nuestras emociones y Dios no tiene nada en contra de ellas porque sabe que pueden ser útiles, pero nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado de que nuestras emociones nos controlen. Con esto, hermanos, vamos ya a irnos conduciendo hacia las conclusiones de nuestro estudio. Para ello, cambiamos la pantalla y volvemos a usar esta silueta negra que nos está representando a todos a lo largo de los temas que vemos miércoles, domingos y viernes, y a quien hasta incluso ya le pusimos nombre, se llama Oscar, ¿no? Entonces, aquí está nuevamente Oscar, que nos está representando a ti y a mí con su naturaleza carnal y con su naturaleza espiritual. Bien, aquí usando a Oscar, vamos a llegar a la conclusión de nuestro tema, empezando con lo primero. El diablo quiere, aquí es quiere, el diablo quiere que sientas, pero que no pienses. A ver, procesen y entiendan la frase. El diablo quiere, recuerden ahí yo escribí mal, el diablo quiere que sientas, pero que no pienses. Dios quiere que sientas, pero que pienses. El diablo no.
Por eso dice Dios, airaos, o sea, siente, pero piensa, pero no permitas que te controle. O sea, no permitas que la ira te deje ver la realidad que está detrás. ¿Se acuerdan? La de la primera pantalla. No permitas que la ira haga que te olvides que Dios existe. No permitas que la ira te haga olvidar que yo te amo, nos está diciendo Dios. No permitas que la ira te haga olvidar que yo te puedo salvar aún en los peores momentos en los que te encuentres. Pero el diablo no. El diablo quiere que nosotros sintamos, pero que no pensemos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere eso el diablo? Porque el diablo sabe que si nosotros sentimos sin pensar, no vamos a ver la realidad de Dios. Eso es lo único que el diablo quiere. Y en unos minutos pondremos un ejemplo que nos va a dejar bien claro esto. Ahora, por su lado, como ya mencionamos, Dios quiere que sientas, pero que al mismo tiempo no olvidemos su realidad de Dios en forma de figura amable y amistosa. Con eso lo entendemos, ¿no? Dios quiere que sintamos, pero Dios quiere que al mismo tiempo también pensemos. Dios quiere que nuestras emociones estén ahí, pero que nuestras emociones no nos impidan ver su realidad. Y saben, hermanos, hay una palabra que puede concentrar el punto al que tú y yo tenemos que aspirar a llegar para evitar que nuestras emociones nos impidan ver la realidad de Dios. Esa palabra se las pongo en la pantalla. Es la palabra esperanza. La esperanza es una fuerza imparable porque la esperanza hace que veamos lo que no se puede ver. La esperanza nos da la capacidad de detenernos porque entendemos que aún hay cosas distintas por venir. La esperanza frena las emociones porque la esperanza nos hace saber y nos hace creer que hay algo ahí que nosotros vamos a poder obtener, pero esperando. Por eso se llama esperanza, porque es una emoción que surge como consecuencia del detenernos, del no permitir que las emociones nos impidan ver la realidad de Dios. Esperanza, esperanza. Mis hermanos, por favor, ojalá y hoy nos quede claro que todas estas emociones que todos tenemos, desde los más jóvenes hasta los más viejos, son emociones que Dios nos ha dado, que son buenas y que Dios nos las da para experimentarle a Él, sentir su presencia, vivir la comunión que tenemos con Él. Pero no podemos comprometer nuestra voluntad para que solamente nuestra voluntad siga lo que nuestras emociones nos dicen. Podemos sentir, sí, pero nunca quedemos comprometidos con nuestras emociones, porque pueden hacer que no veamos la realidad de Dios. Y aquí es a donde entra otro personaje que solamente se los voy a dar como referencia para concluir y después darles el título de la charla de hoy. Y a este personaje lo vamos a ver desde una óptica diferente. Ya les mencioné un poquito de lo que hoy voy a decirles con un poco de más extensión en uno de estos domingos en que después de la celebración de la Santa Cena, antes de empezar con el tema, yo les compartí algo de este personaje, lo van a recordar. Estoy hablando de Job. Sí, vuelvo a Job. Pero ahora quiero que veamos a Job de una forma distinta. No quiero que veamos a Job cuando era próspero, no quiero que veamos a Job cuando Satanás pide permiso para atacarlo, tampoco quiero que lo veamos en el proceso en el cual las aflicciones le vinieron llegando a Job, ni tampoco en el momento en el que entra en un trance de estar dialogando y lanzando discursos y contradiscursos contra sus amigos, que la verdad cada uno de esos amigos llegaba a atacarlo con, con una idea cada vez más absurda. Y si no me creen, después vayan a leer el libro de Job.
Ya lo último de la historia, incluso hay uno de sus amigos que le dice a Job, no, yo te vengo a atacar porque en la noche pasó un espíritu, en la noche me hizo sentir que te tenía yo que decir esto. O sea, ya cuando a los amigos de Job se les acabaron los argumentos válidos, empezaron a usar los argumentos absurdos. Quiero que pensemos en Job ya ahí, para que me entiendan, si lo quieren ver pensando en el libro de Job, tomando el libro como un marco, quiero que veamos a Job, para que me entiendan, como Job se encuentra en el capítulo 40. Ahí quiero que lo veamos. Ya los amigos ya le dijeron todos los discursos que le tenían que decir, ya Job ya todo se le vino encima, ya no le queda nada. Ya. El Job del capítulo 40 ya no tiene ninguna esperanza. Los amigos lo intentaron consolar y lo único que hicieron fue hacerle pedazos su alma y pisotearon sus emociones. Job lo ha perdido todo, todo. Ya no le queda nada. Ni siquiera hay amigos que lo consuelen. Se siente despreciado por el propio Dios, se siente decepcionado del propio Dios. No olviden que incluso Job llegó a maldecir el día en que nació. Job siente que Dios se ha ensañado con él. Job cree que Dios no lo entiende. Job considera que Dios ha sido injusto. Job considera que Dios no es capaz de comprenderlo como él lo necesita. Job se está cuestionando si ha valido la pena por tantos años ser un varón recto, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job se está cuestionando si ha valido la pena este asunto de ser un buen hijo de Dios. Job está pensando, ¿ha servido de algo? Porque a como estoy, me queda claro que no me ha servido de nada. Y es en ese punto cuando Dios se manifiesta ante Job. Y es en ese punto donde la Biblia dice que Dios se le presenta en medio de un torbellino y mientras él está sufriendo, se escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios cuando se presenta con Job no fue una voz que le ofreció consuelo. No fue la misma voz que escuchó el profeta Elías con ese silbo apacible que tal vez algunos han leído la historia del Elías que escuchó a Dios diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Tranquilo, aún todavía quedan 7,000 que no están adorando al Dios Baal, regresa, todavía hay esperanza. No, con Job no fue así. No, sí, ciertamente tampoco fue una voz así seca y directa como la voz que escuchó Moisés cuando dice que 3 veces le dijo a Dios, déjame entrar a la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomio dice que Dios le responde a Moisés, cállate y no me vuelvas a hablar del asunto. No, tampoco fue una voz tan dura, pero tal vez no era la que Job se hubiera esperado. Para que después ustedes en casa hagan la lectura. Mientras Job se encuentra ahí, Dios le empieza a hablar desde un torbellino y le dice a Job, ahora quiero que me escuches. Yo te preguntaré y quiero que me respondas. Y Dios le empieza a preguntar a Job todo el capítulo 40 y el 41 del libro que lleva su nombre. Y le empieza a hacer preguntas como estas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba todo esto mientras los ángeles me alababan? ¿Tú eres el que le da de comer a los cachorros de león? Ahí donde no hay ningún ser humano. ¿Conoces tú los secretos de la nieve? ¿Tú has sido capaz de conocer cómo se gesta un ser humano en el vientre de su madre? ¿Tú creaste a los grandes monstruos marinos? ¿Tú tienes la capacidad de tomar al Leviatán del hocico y traerlo a donde yo lo quiera traer? Contéstame, le dice Dios a Job, contéstame, contéstame. ¿Saben qué hizo Dios? De esa manera, como tal vez no nos lo esperaríamos, Dios logró que Job sacudiera todas las emociones que lo hacían sentir acabado
y que Job se diera cuenta que detrás de él había una realidad más grande que su sufrimiento. Las emociones habían hecho que Job dejara de mirar la realidad y Dios lo volvió a la realidad. Detrás del sufrimiento de Job había un Dios eterno, un Dios amoroso, un Dios que tenía planes para su vida, un Dios que lo amaba. Cuando Dios termina de hablar con Job, cuando ya le hace la última pregunta y Job habla, lo primero que Job dice, para que después lo busquen en casa, lo primero que Job le contesta es: perdóname porque yo hablaba cosas que no entendía. Yo sé que mi Redentor vive. Eso fue lo que dijo Job. Ahora entiendo que Dios existe y que aún del polvo Él me puede levantar. Sí, Job vio que detrás de sus emociones había una realidad. Y ese es el problema de las emociones, hermanos. Por eso es que concluyo con el título del tema. Cuidado con estas mentiras que descansan dentro de nosotros y que a veces muy sutilmente Satanás logra trabajarlas hasta el grado de que llegan a confundirnos. El título del tema fue: lo que yo siento es la realidad. Esa es la mentira que Satanás nos quiere vender. La mentira de que lo que tú sientes, esa es la realidad. No, esa no es la realidad. La realidad es algo que está detrás de lo que tus emociones no te dejan ver. Por eso, mis hermanos, para concluir, creo que la mejor recomendación que podemos nosotros tener como hijos de Dios es que siempre, siempre tengamos la capacidad de hacer que nuestras emociones las comprometamos, pero hasta que hayan pasado primero por Dios. No importa cómo te sientas, no importa lo que te esté pasando. Yo he pasado como tú momentos que han sido verdaderamente desesperantes. Yo lo sé. Yo sé lo que es estar en lo que el Salmo 40 llama el pozo cenagoso de la desesperación. Tal vez a ti no te ha sucedido, yo te hablo a ti con toda honestidad. Yo he pensado en quitarme la vida. En serio, he pensado en matarme. He estado en momentos de depresión tan fuertes. ¿En qué sentido ganas de no continuar? Yo sé lo que es estar ahí sin sentir ganas de absolutamente nada. Y saben, hoy entiendo que desde el fondo de mi corazón ahí estaba Satanás lanzando esa sutil mentira. Eso que tú estás sintiendo es la realidad. El mundo funcionaría mejor si tú no estuvieras aquí. Las personas se sentirían mejor si tú no estuvieras aquí. Sí, desde ahí Satanás hizo que las emociones me pusieran la trampa de no mirar la realidad. Así que, mis hermanos, tenemos nuestras emociones, son parte de nosotros. Disfrutémoslas, aquellas que son positivas y las que no lo son tanto. Cuando aparezcan en nuestro corazón, no puedes hacer nada para que desaparezcan. Forman parte de tu personalidad. Pero cuando se manifiesten, lleva esas emociones a la realidad de lo que Dios te dice. Y te aseguro que entonces verás las cosas de una forma diferente y no creerás esta mentira que le puede hacer perder dirección a tu vida, a tu familia o a nuestra iglesia. Vamos a orar, hermanos, para concluir con la exposición de la palabra de Dios y con el culto. Amado Dios, con una palabra de oración pido bendición para quienes estamos de manera presencial, para aquellos que han seguido este estudio a través de los distintos espacios de internet y para aquellos que tal vez incluso lo verán en lo posterior. Pero pidiendo la bendición, Señor, de que a través de la voz de tu Espíritu hables al corazón de cada uno de nosotros como hijos tuyos y que en medio de las emociones que todos los seres humanos tenemos, nos susurres, nos hables, nos confrontes, que nos hagas entender, que nos hagas saber que estas emociones que tú nos has dado, estas emociones las recibimos porque a través de ellas tú puedes lograr cosas buenas, cosas increíbles, cosas grandiosas. Las emociones que nos diste forman parte de nuestra personalidad y nos son útiles para interactuar con las personas que conocemos, para saber cuándo defendernos, para saber cuándo manifestar amor,
para saber, Señor, cuándo tenemos que cuidarnos. Pero el pecado trastornó nuestras emociones. El pecado ahora hace, Señor, que nuestras emociones crezcan y que nuestra razón no sea capaz de controlarlas. Y ahí es a donde interviene Satanás, queriéndonos vender esta mentira. Lo que sientes es la realidad. Permite que hoy tomemos la decisión de ya no creerle esa mentira, porque muchos de aquí se le hemos creído, Señor, y hemos llegado a creer que lo que estamos sintiendo es la realidad. Y eso nos lleva a pensamientos tan desastrosos donde ya no sentimos identidad, a veces con nuestra familia, con la gente cercana y a veces aún incluso con nuestra iglesia. No sentimos esperanza, no sentimos que valga la pena ya luchar por nada. Las cosas las hacemos solamente por hacer. Estamos viviendo como en una especie de modo automático, sin estar convencidos de por qué hacemos las cosas. Sí, a veces, Señor, somos como Judas, que creemos que la realidad es que tú ya no nos puedes salvar. O somos como los leprosos tan cegados de alegría que teniendo la tranquilidad del buen dinero y de la estabilidad, llegamos a creer que en nuestra realidad no nos haces falta y por eso dejamos de congregarnos. O por qué no, Señor, en ocasiones también somos el Jonás molesto y enojado, porque queremos que tú resuelvas las cosas cuando nosotros te lo decimos y de la forma en que nosotros te lo decimos. Por eso, Señor, que hoy hayamos aprendido que esto es una mentira. La realidad es lo que sientes. No, no lo vamos a creer más. Sí, sentimos, sí, pero detrás de nuestras emociones hay una realidad que ya no la vamos a dejar atrás. Y cada vez que nuestras emociones crezcan hasta querernos confundir, espero que sea el compromiso que ratifiquemos todos con nuestro amén. Cada vez que cuando las emociones crezcan para querernos confundir, vamos a cerrar los ojos y vamos a venir a la realidad, como por lo menos tú lo sabes, Señor, que no te puedo engañar. Vamos a volver a la realidad como yo hace unos minutos volví a la realidad mientras estaba escuchando el Salmo 121 y después estaba yo repitiendo aquí en mi cabeza, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Me hacía falta volver a mi realidad. Me hacía falta recordar que existes, me hacía falta recordar que me amas. Me hacía falta, Señor, recordar que tú siempre vas a estar ahí para salvar, a pesar de lo complicado que las cosas se puedan ver. Que lo creamos, lo más importante, que lo vivamos. Llévanos a nuestros hogares, Señor, con bendición. Y gracias, Padre, por todavía permitirnos un día más para estar aquí, en esta tierra, lo que significa que aún hay propósito para nuestra vida. Y creo que parte de ese propósito es servirte, pero también servirte con nuestras emociones consagradas a ti. Te damos las gracias al despedirnos y esta gratitud le elevamos a ti orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pasemos buena noche. Estamos despedidos.